Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan a través de Radio Nacional de Colombia y escuchan Voces del Senado. Hoy es sábado 23 de agosto, ya estamos prácticamente finalizando el mes de agosto y empiezan lo que nosotros decimos los BRE. Saludo cordial para usted, mi querido compañero Alexander Ariza. Natalie, muy buenos días. Un placer nuevamente compartir espacio acá en la mesa de trabajo de Voces del Senado. Un saludo también para todos los oyentes. Soy Alexander Ariza y los vamos a estar acompañando en esta emisión en donde tenemos detalles de lo que fue las instalaciones de las mesas directivas que hacían falta en las comisiones constitucionales del Senado, pero además temas relacionados con el presidente de la corporación, el senador Lidio García. Así es, y en este día tenemos noticias que están relacionadas con todo lo que sucedió, por supuesto, en el legislativo. Empecemos por las conclusiones de la reunión de voceros con los organismos de seguridad para la protección de funcionarios como senadores y representantes. El informe fue presentado por el presidente de la corporación, el senador Lidio García, en la plenaria. Escuchemos a nuestro compañero Alexander Ariza, quien tiene toda la información. Tras la reunión con miembros de la cúpula militar, miembros del gobierno y la Unidad Nacional de Protección, el presidente del Senado, Lidio García, se mostró inconforme con lo presentado por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, dado que muchos de los congresistas en estos momentos se encuentran bajo amenaza. Esto es para los de centro, para los de izquierda, para los de la derecha. Por Dios, tenemos que aunar esfuerzos entre todos y hacer al unísono la misma solicitud, porque hoy quedo preocupado. Y le voy a rendir ese informe. Quedo preocupado con la reunión que tuvimos, porque lo que hubo fue un informe como si todo estuviese bien, como si la seguridad de cada uno de ustedes en vehículos, en escoltas, en traslados, estuviese de la mejor manera y aquí no pasara nada. Ver al director de la UNP rendir un informe tan tranquilo me dio temor. Y yo sí quiero salvar mi responsabilidad, porque yo no voy a descansar en poder mejorar la seguridad, no solamente de ustedes, sino de todos los candidatos. Sinceramente se lo digo, esa va a ser la primera de muchas reuniones. Y a los que asistieron, que están aquí presentes, les digo, no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia porque estamos a puertas de unas elecciones que los estudios de inteligencia militar y de policía dicen que es de total riesgo. Entonces, pues, yo como presidente del Senado quiero decirles que no estoy satisfecho con la reunión de hoy. No vi ningún tipo de solución, sino de informe. Y aquí lo que queremos son soluciones. ¡Soluciones! El presidente del Senado lamentó las pérdidas como la que sufrió el Congreso de la República la pasada semana con el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Con todo lo que ha pasado, lo infortunado que fue para nosotros la semana anterior despedir a nuestro amigo, colega Miguel Uribe Turbay, después de ese vil atentado que cegó su vida y que dejó a una familia con mucho dolor y a un país consternado por su muerte y a este Congreso de la República dolido por la partida de un amigo. No habíamos tenido 2 horas de despedir a Miguel cuando ya se estaba atentando contra otro congresista, el representante Triana. Y realmente estas son situaciones en las cuales hoy son ellos o fueron ellos y mañana puede ser cualquier otro congresista de cualquier tipo de partido, de cualquier otra bancada, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Asimismo, el senador Lidio García manifestó su preocupación sobre estos hechos que de seguir así nos llevarían nuevamente a revivir la época de la violencia que tuvo el país. No podemos volver a situaciones que pensamos que en Colombia se habían superado. Estamos retrocediendo 30 años. Todos sabemos lo que pasó hace 30 años en Colombia y estamos viviendo una situación similar y puede ser peor. Y si no tomamos los correctivos necesarios, senador Gallo, senador Durán, le puedo decir a todos los senadores
si no tomamos los correctivos necesarios, podemos estar lamentando en muy poco tiempo unas situaciones que van a acabar y a fracturar nuestra democracia y nuestra estabilidad. Esto es para todos. Alexander Ariza, Voces del Senado. Gracias por escucharnos a esta hora de la mañana aquí en Voces del Senado. Y la siguiente noticia tiene que ver con lo que dijo el presidente del Senado ante esta reunión que se dio con los miembros de las cúpulas militares, y tiene que ver con la inconformidad que presentaron algunos senadores de diferentes partidos por la situación de seguridad, ya que se han visto amenazados y se ha puesto en peligro no solamente su vida, sino la de sus familias. Natalie, usted tiene más detalles al respecto. Compañeros, varios senadores denunciaron graves problemas en sus esquemas de seguridad, cuestionando la actuación de la Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad encargada de brindar las medidas de custodia a legisladores y otros altos servidores públicos del país. En su intervención, el senador Alfredo de Luque afirmó: no podemos entender cómo a nosotros nos tienen un dato tan sensible que está protegido por esa ley de protección de datos personales como es nuestra ubicación en manos de la unidad de protección, que no saben ni siquiera cómo es la cadena de custodia de un dato tan sensible, y además lo hicieron sin contar con la autorización de nosotros. O que levante la mano el congresista al cual le pidieron autorización para poner en su vehículo un GPS y saber dónde está. Es un tema muy grave. Yo he insistido en mi petición para que nos digan exactamente qué es lo que sucede con ello, y esperemos que esta vez la unidad sí conteste a tiempo. Por su parte, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón cuestionó la información que manejan las empresas de seguridad, las cuales muchas de ellas prestan servicio para la protección de varios congresistas. Cualquier delincuente, cualquier grupo al margen de la ley, no es sino ir y comprar a cualquier funcionario que maneje los sistemas de esas empresas de seguridad o de esas empresas rentadoras de vehículos que hoy tiene el Congreso, y casi todos los funcionarios y personas en riesgo de este país con chip que miden la movilidad de cada uno de esos ciudadanos que hoy el Estado les presta seguridad. Eso es peligroso, pero lo peor es que a pesar de que más de 60 congresistas, especialmente senadores, debido a descubrir después del atentado de Miguel Uribe de esa situación, no se le haya dado respuesta a ese documento, a esa información que se solicitó por senadores y por el Congreso de la República. Asimismo, el senador J.P. Hernández de Alianza Verde señaló que recientemente se conoció la existencia de un plan criminal para asesinar a varios políticos, teniendo en cuenta los comicios electorales del próximo año. El fin de semana, Colombia conoció la noticia de un medio de comunicación donde aparece como un fiscal de crimen organizado recibió una lista de 7 políticos que serían asesinados, entre esos el senador J.P. Hernández. 8 millones de dólares que destinaría la guerrilla de las FARC para cometer estos magnicidios. ¿Qué hace un hombre a las afueras del colegio de mi hija, grabándola y tomándole fotos a la salida y entrada del colegio? La misma rectora del colegio nos llama para informarnos del seguimiento que le están haciendo a mi familia. La Fiscalía General de la Nación ya pudo confirmar que un hombre que me amenazó directamente de muerte tiene conocimientos profundos en el manejo de armas largas y armas cortas. Ahí está la Fiscalía con el caso. Yo sí quiero dejar esto evidenciado, y no porque tengamos miedo, nos falta miedo, nos sobran ganas de ver a los bandidos pagando como les merece. Y no vamos a bajar el tono, y no vamos a bajar la guardia, y no vamos a dejar de defender a Colombia, y no vamos a dejar de ejercer la oposición. Así nos persigan, nos perfilen, nos amenacen, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos puso a hacer en este lugar y en esta posición. Natalie Sánchez Gual, Voces del Senado. En su radio, Voces del Senado.
Y continuamos en Voces del Senado con toda la información del legislativo. La senadora del Partido Comunes asume la vicepresidencia de la Comisión Sexta. ¿De quién se trata? Escuchemos toda la información con nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Buenos días, Rodrigo. Compañeros, muy buenos días. Especial saludo para ustedes y sobre todo a la gran audiencia que a esta hora escucha Voces del Senado por todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Durante la elección de la vicepresidencia de la Comisión Sexta del Senado de la República, se presentó un enfrentamiento fuerte entre el senador Esteban Quintero del Centro Democrático y la senadora Sandra Ramírez, a la postre elegida como la vicepresidenta de la comisión. El senador Quintero se mostró sorprendido y hasta molesto porque la comisión escogió a la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, partido que nació de los acuerdos que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de la FARC en 2016 en La Habana. El senador Quintero desaprobó la designación de la senadora Ramírez por este motivo. Esta célula legislativa, Comisión Sexta del Senado, le da el honor de ser vicepresidenta de la Comisión Sexta a la exintegrante de las FARC, la senadora Sandra Ramírez. Paradójico que hoy, en primera instancia, se condene a un hombre histórico que hizo todo por derrotar el terrorismo, que actuaba con sevicia, con maldad y con todas las intenciones de acabar con Colombia, y se premia a sus verdugos con semejante posición. Pero además de eso, se rompen los mismos acuerdos que tenía esta comisión con el Partido Conservador para tener una mayoría aplastante petrista de la comisión más social que existe en este Congreso de la República. A su turno, la senadora Sandra Ramírez replicó al senador Esteban Quintero, indicando que el acuerdo que firmaron la FARC no fue con un gobierno en particular, sino con el Estado colombiano, y que ellos han procurado cumplir los términos de dicho acuerdo. Yo no sé cómo se arma usted de palabras para hablar así aquí, de quienes firmamos el acuerdo y estamos apostándole aquí al Senado y a la sociedad con la fe de que el Estado nos cumpla, con la fe de que el Estado implemente el acuerdo, porque no fue con un gobierno, fue con un Estado, con el Estado de Colombia que firmamos. Usted me estigmatiza, usted rechaza, pero no se le olvide que en el año 2002-2006 hubo un senador llamado Rubén Darío Quintero que tuvo nexos con los paramilitares, y esto en boca de un ex paramilitar que se llama Freddy Rendón, en una audiencia que dice lo siguiente: no solamente fueron los vínculos políticos con el senador Quintero, también fueron vínculos con dineros por quienes tenían la necesidad de liquidez porque ya no tenía para sus elecciones. El presidente de la comisión, Alex Flores, llamó a la calma a los dos senadores. Ustedes son compañeros de comisión, entendiendo que hay unas diferencias partidistas bastante marcadas. Cada uno, como dirían en mi tierra, se pegó un riendazo. Ojalá podamos ir cariñosamente bajando el tono y un poco llamando a esa reconciliación tan importante para el país en estos tiempos bastante delicados. Finalmente, la senadora Sandra Ramírez se posesionó como la nueva vicepresidenta para el periodo 2025-2026 en la Comisión Sexta del Senado de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Continuamos con más información aquí en Voces del Senado y Natalie, le cuento que se llevó a cabo la radicación de un proyecto de ley que crea un régimen pensional para profesionales del sector salud. Los detalles de esta noticia con nuestro periodista Juan Pablo Galeano. En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que busca otorgar un régimen pensional especial al talento humano en salud, reconociendo las condiciones de alto riesgo en las que desempeñan su labor. El senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente ASI y ponente de esa iniciativa, nos acompaña hoy. Senador, muy buenas tardes. Bienvenido a Voces del Senado, su casa y la casa de todos los colombianos. Bueno, para nosotros es muy importante adelantar esta iniciativa. Sin duda alguna, reconocemos que el talento humano en salud ha hecho frente a la pandemia mundial, que ha puesto muertos, que fue uno de los grandes sacrificados, que la sociedad tiene que reconocer el esfuerzo que hizo este personal médico y que necesitamos seguirlo haciendo porque indiscutiblemente estamos
tarde de devolverle la dignidad a este sector de la salud para que puedan pensionarse de una manera digna, para que puedan disfrutar de sus familias. Así como nosotros muchas veces estamos en casa celebrando 24, 31, Semana Santa, el personal médico está en las urgencias, en los hospitales, haciéndole frente no solo a la pandemia, sino a todo el sistema que en nuestro país de verdad, a veces en condiciones muy precarias, como las urgencias, por ejemplo, de nuestro hospital en Cúcuta, el Erasmo Meos, en unas condiciones de verdad muy preocupantes. Entonces, es un homenaje que le hacemos a los médicos que les toca atender turnos de 24, 32, 48 horas de seguido, que son los que están más propensos a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades de salud mental, a las depresiones, al nuevo síndrome de Barnó que los viene golpeando muy fuertemente. Es hora de verdad de pensar y de cuidar a aquellos que nos cuidan. De aprobarse esta ley sería un paso importante para reconocer el esfuerzo y las condiciones especiales de quienes desde hospitales y centros de salud cuidan la vida de los colombianos. Juan Pablo Galeano, Voces del Senado. Y en nuestro espacio también le damos cabida a la música, a la cultura que representa nuestro país. Y por eso vamos a hablar de la nota musical, que corresponde a la guabina, un género tradicional colombiano que tiene una raíz campesina. Nuestro compañero Marlon Yepes tiene todo el informe. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en Voces del Senado, la guabina, música, identidad y trascendencia en la cultura colombiana. En el vasto y diverso panorama de las expresiones musicales de América Latina, pocas manifestaciones poseen la riqueza poética, la sensibilidad melódica y la carga identitaria que caracteriza a la guabina, un género tradicional colombiano de profunda raíz campesina. La guabina surge en las regiones andinas de Colombia, especialmente en los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima a lo largo del siglo XIX. Su origen es mestizo, ya que nace de la confluencia entre las danzas españolas del siglo XVIII como el fandango y las tradiciones musicales indígenas y afrodescendientes del altiplano cundiboyacense. Inicialmente ligada a géneros festivos y comunitarios como fiestas patronales, celebraciones agrícolas y encuentros familiares, la guabina fue consolidándose como un vehículo de expresión sentimental, articulando lo amoroso, lo nostálgico y lo devocional. Y es a partir del siglo XX donde comenzó a formalizarse en escenarios académicos y concursos, transformándose en un símbolo patrimonial del folclore colombiano. La guabina se caracteriza por un compás binario de 6 octavos o 3/4, una melodía fluida y ondulante y una estructura que permite el diálogo entre la voz y el acompañamiento instrumental. Sus instrumentos tradicionales incluyen el tiple, la guitarra, el requinto y en algunas regiones la bandola. La ejecución suele ser ligera, con un carácter íntimo y a veces melancólico, aunque existen variantes más animadas como la guabina chiquinquireña. Las letras de las guabinas son generalmente líricas, con un marcado sentido poético. Se abordan temas como el amor idealizado, la naturaleza, la vida rural, el desarraigo y la espiritualidad. Ejemplos como la guabina chiquinquireña, el cucarachero o soy boyacense han quedado como testimonios del arte popular elevado a categoría de emblema cultural. La guabina, más que un género musical, es una forma de sentir, de contar y de vivir el alma andina. En cada acorde vibra el murmullo de las montañas, el susurro del trigo maduro, el eco de los pasos de los campesinos que labran la tierra y tejen comunidad con su canto. Esta música, nacida del mestizaje y enriquecida por siglos de tradición oral, es una manifestación viva de la memoria colectiva y la sensibilidad poética de un pueblo. Escuchar una guabina es permitir que la historia cante, es darle voz al campo, al corazón y al arte que nos habita. Es, en definitiva, reencontrarnos con una Colombia profunda, auténtica y eternamente musical. Marlon Yepes, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado.
Continuamos con más información aquí en Voces del Senado ya para el cierre de esta emisión hoy sábado 23 de agosto. Y Natalie, le cuento que ya se eligió la mesa directiva de la Comisión Segunda. La elección se dio finalmente con la instalación del presidente Lidio García y bueno, los detalles de cómo quedó conformada la presidencia y la vicepresidencia con nuestro periodista Armando Arcila Monsalve. Armando, muy buenos días. En una sesión que no estuvo exenta de controversias y desacuerdos, el senador del Partido Conservador Óscar Mauricio Giraldo Hernández fue elegido como presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República y Manuel Virgües Piraquive del Partido Mira quedó con la vicepresidencia de esta célula legislativa. En nuestro espacio institucional Voces del Senado, escuchemos las intervenciones de miembros de la Comisión Segunda, que de manera clara defendieron sus argumentos en una sesión agitada y abundante en discusiones. Senador Iván Cepeda Castro del Pacto Histórico. Dentro de esos acuerdos, la presidencia en esta oportunidad recae sobre el Pacto Histórico, me corregirán mis colegas, la vicepresidencia sobre el Partido Liberal. ¿Eso es correcto? Perfecto. Entonces la pregunta es la siguiente para no irnos por las ramas. ¿Vamos a cumplir el acuerdo o hay cambios de las bancadas sobre ese particular? Si es así, por favor, yo pediría que se exprese y vemos cuál es la situación para de una vez ir al grano. Senadora Paola Holguín Moreno del Centro Democrático. Entonces yo en esto quiero ser clara. Yo creo que la elección de una mesa directiva no puede llevar a un tema de matoneo. Yo creo que el voto tiene que ser secreto y yo creo que lo que se ve no se pregunta. Y cuando íbamos a hacer las postulaciones iba a ser obvio que iba a haber otro candidato para competir y uno en democracia tiene que competir en franca lid y ganar con votos. Pero yo creo que aquí no se puede hablar de irrespeto, ni chantajear, ni hacer ese tipo de cosas porque eso no queda bien. Y por eso es que esas elecciones siempre se hacen secretas y cuando salen los votos y cuando se postula queda claro. Senador Antonio José Correa en representación del partido de la U. Refrendar de que el partido de la U apoya lo que está en los acuerdos y lo que está en los acuerdos desde el primer año es que la presidencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente es para el Partido Pacto Histórico y que la vicepresidencia es para el Partido Liberal. Sabemos que ya el presidente del Senado ya estuvo como presidente de esta comisión y en el artículo 40 de la ley quinta no permite que dos veces en un mismo periodo se sea mesa directiva un partido, entonces ya él nos dirá a quién le va ese voto de confianza el Partido Liberal para que sea elegido, honrando los acuerdos. Senador Nicolás Albeiro Echeverri Albarán del Partido Conservador. Estoy proponiendo al doctor Mauricio Giraldo, un hombre misionero, 21 años de vida al servicio de espiritualidad, un padre de 6 hijos, un empresario que sacó más de 110,000 votos. Y yo comparto la postulación que hayan hecho del doctor Manuel Virgües. Manuel, además de que preside un movimiento supremamente importante para este país, como es el movimiento Mira, ha estado muy vinculado a las Fuerzas Armadas a través de la Marina. Ante el retiro del recinto en el que se desarrolló la sesión de 4 senadores, los 3 del Pacto Histórico y 1 del Partido de la U, 7 fueron los senadores votantes. Todos, por unanimidad, respaldaron las postulaciones de los senadores elegidos para presidente y vicepresidente de esta comisión. Armando Arcila Monsalve, Voces del Senado. Gracias a todos por conectarse con nosotros en Voces del Senado. Y recuerden que si no pudieron escuchar nuestra emisión completa del día de hoy, nos pueden buscar en YouTube y escuchar nuestra emisión de Voces del Senado. Natalie, gracias por acompañarme en esta emisión de Voces del Senado. El presidente de la corporación es Lidio Arturo García Turbay. El jefe de la Oficina de Información y Prensa es Juan Francisco Balbuena. El trabajo periodístico a cargo de Rodrigo Meléndez, Armando Arcila Monsalve, Juan Pablo Galeano, Natalie Sánchez Gual y quien les habla, Alexander Ariza. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en una nueva emisión de Voces del Senado. Bendiciones para todos y para todas.